Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Machine Learning. En esta oportunidad observaremos un ejemplo básico para la construcción de este modelo bajo tres diferentes métricas, que es la ganancia de la información o la entropía, el método del índice o impureza de Gini y el método de chi cuadrado. Vamos a comenzar primero viéndolo cómo se construye este modelo, como les comentaba, en una hoja de cálculo en Excel, y luego cómo Python intenta hacer lo mismo, de desarrollar este modelo bajo sus propias características. Entonces comenzaremos con la ganancia de información o entropía. Nuestro ejemplo del golf básicamente consiste en cuatro variables no predictoras, como el panorama, la temperatura, la humedad y el viento, y una quinta variable, en este caso la variable predictora, se define como si jugamos o no al golf. ¿De qué? Pues de 14 instancias, que son las que estamos viendo en la pantalla. Básicamente, la primera variable es panorama, que tiene tres variables diferentes, puede ser lluvioso, nublado o soleado. La segunda es temperatura, que puede ser, también tiene tres valores distintos, caliente, templado, fresco. La humedad tiene dos, alto y normal, y el viento, si hay o no hay presencia de este. Lo primero que debemos hacer para nuestro ejercicio en el método de la ganancia de información es calcular las probabilidades, dado que pues nuestra fórmula, como la tenemos ahí en la parte inferior de la pantalla, nos dice que es la sumatoria de menos la probabilidad de cada uno de los valores por el logaritmo en base 2 de esa probabilidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar estas probabilidades. Primero, pues hallaremos la probabilidad de jugar golf. Entonces, tenemos que contar cuántos sí y cuántos no, ¿cierto? En la columna de la variable predictora, cuántos sí hay y cuántos hay no. Cuántos sí o cuántas respuestas, tanto valores, porque puede ser un ejemplo que tenga 5 o 6 variables como respuesta categórica de salida. Recordemos que este solamente es para una respuesta categórica y estamos utilizando solo variables categóricas. Entonces, tantas variables aparezcan acá, pues variables aparecerán acá para nuestro cálculo. En este cálculo, si contamos los nos, son 5 y los sí son 9. Entonces ponemos 9 y 5. ¿Y qué hacemos? Pues calculamos la probabilidad. ¿Pues de qué? Pues de esto entre la suma de los dos, la suma de esto para que nos dé nuestra probabilidad. En este caso corregimos aquí la fórmula para que nos calcule. Esta es nuestra probabilidad primera que debemos calcular. También tenemos que calcular los valores posibles de cada una de las variables de nuestro modelo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar las cuatro variables para la construcción de este árbol. Y segundo, porque cada una de sus variables tiene valores diferentes. Entonces, comenzamos con, en este caso, con el panorama. Entonces, nuestro valor será panorama y nuestros tres valores serán lluvioso, soleado y nublado. En este caso, pues hacemos lo mismo, solamente evaluando la columna como tal. No estamos hablando nada de una contra la otra, sino solamente calculando las probabilidades de nuestro ejercicio. Lo mismo tenemos que hacer con temperatura, con humedad y con viento. Pues para no hacer este video más largo, haremos un corte y cuando volvamos ya tendremos nuestras probabilidades de cada una de las variables calculadas. Y volvimos. ¿Qué hemos hecho? Básicamente hemos calculado las frecuencias de aparición y la probabilidad de cada uno de los valores de cada una de las variables de nuestro conjunto de datos. Es decir, tomamos jugar golf, panorama, humedad, temperatura, viento, vimos cuáles son sus posibles valores, en este caso en el jugar golf sí, el no, en el panorama el lluvioso, el nublado y el soleado. Hicimos un cálculo de aparición o la frecuencia, cuántas veces aparecía, y calculamos su probabilidad. En este caso, la probabilidad es esa frecuencia de aparición dividido entre el número total de instancias de nuestro conjunto de datos, en este caso 14. ¿Qué debemos hacer ahora? Ahora debemos calcular la entropía para la clase predictora, en este caso jugar golf. ¿Con qué fórmula? Pues con la fórmula que tenemos aquí ya diagramada, que es la fórmula de la entropía, que básicamente es una sumatoria, pero es una sumatoria negativa o una resta. ¿Una resta de qué?
de la probabilidad por el logaritmo en base 2 de la probabilidad. En este caso, como vamos a hacer el cálculo de la entropía para la clase predictora, solamente son dos términos de esta sumatoria. Es decir, tanto el valor sí como el valor no. Y para de contar. En un caso donde hubiese otro tipo de respuestas con jugar golf, por ejemplo, tal vez, de pronto y quizás, aparte del no y así serían 5, 5 serían los términos que habría que calcular para hallar la entropía de esta variable. Entonces, lo que debemos hacer básicamente es hacer el cálculo. Entonces, comenzamos. ¿A qué será igual la entropía? Pues será igual a menos, ¿cierto? La probabilidad, en este caso, el término sí, el valor sí. La probabilidad, 0.64. ¿Por qué? Por el logaritmo. ¿El logaritmo de qué? Del mismo en base 2, transformar en el Excel. Le pongo paréntesis para que no confundirnos y para que tenga como un orden el cálculo. ¿Menos qué? Pues menos el siguiente término de la sumatoria, en este caso el valor no. Y exactamente igual por el logaritmo de qué? Pues de la probabilidad en base 2. Y la probabilidad, perdón, la entropía es del 0.94. Recordemos que la entropía toma valores entre 0 y 1. Es decir, si en nuestros ejercicios nos da más de 1 o menos que 0, hay algo mal. Porque el dominio de esta función está entre el 0 y el 1. Listo, tenemos la entropía. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos evaluar la interacción entre las 4 variables no predictoras con nuestra variable predictora. ¿Qué es la interacción? Es una probabilidad condicional básicamente, que nos está diciendo, mire, ¿qué pasa si con el viento y jugar golf? ¿Qué pasa con la humedad y jugar golf? ¿Qué pasa con la temperatura y jugar golf? ¿Qué pasa con panorama y jugar golf? ¿Toca hacerlas con todas? Sí. Toca hacerlas con todas las variables que se vayan a usar en nuestro modelo de datos. Para hacerlo un poco más rápido y sencillo, en este caso haremos solamente la primera y pues igual que con el cálculo de las otras, solamente mostraremos el cálculo de la primera y luego evaluaremos los resultados sobre ello. Entonces comenzaremos con el panorama, básicamente. Panorama. Entonces le damos acá un poco de formato para que sea un poquito mejor. ¿Qué es panorama? Listo. ¿Panorama qué tiene? Panorama tiene 3 datos distintos. Estos 3 datos. Panorama debemos hacer los cálculos de la interacción de panorama con jugar golf. Y para eso tenemos que construir una tabla un poco más, digamos, desgranada. Entre lluvioso y sí, lluvioso y no. Nublado y sí, nublado no. Y eso lo haremos a continuación. Para construir esta tabla, pues comenzaremos pues, marcando en este caso los cálculos que deberemos hacer. Probabilidades. En este caso tomaremos una variable que la no predictora y pondremos los valores de la predictora debajo de ella. Los valores de la no predictora los dejaremos en este lado para que queden como las columnas. Asimismo tendremos que calcular, pues en este caso, la probabilidad de lluvioso, la probabilidad de nublado y la probabilidad de soleado. Porque pues con estas probabilidades es que tendremos que hacer los cálculos. Y entonces, ¿cómo llenamos esta tabla? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es un conteo de frecuencias. Cada vez que escojamos un valor, pues debemos llenarlo así. Es decir, si mi panorama es lluvioso, ¿cierto? En este caso, ¿cuántos sís hay en la clase no predictora? En este caso encontramos que cuando es lluvioso, el valor de sí se repite 2 veces y el de jugar golf no se repite 3. En este caso, pues lo desfiltramos, nos tiene que dar pues 5, porque 5 es la máxima cantidad de lluvioso que hay. La sumatoria de esas 6 celdas tendrá que dar la cantidad de instancias total de la tabla. En el caso del nublado, rápidamente, ese es un poco más sencillo, vemos que todos son sí, entonces será un 4 y un 0 para llenar.
acá serán 4, y aquí será un 0. Y en el caso de soleado, pues tenemos jugar se repite sí 3 veces y jugar se repite 2. En este caso la suma nos da 14. Y pues bien, de una vez procedemos, ¿cierto? A realizar la probabilidad. La probabilidad aquí ya no es sobre 14. ¿Por qué? Porque como es una probabilidad que está siendo condicionada por tanto por la columna del panorama, por la columna de jugar golf, entonces tenemos que hacer el cálculo de probabilidad es la probabilidad sobre cada una de los valores que me ofrece la clase no predictora. Me explico. En este caso, la probabilidad de jugar al golf, dado que fue lluvioso, se leería de esa manera, pues será igual al valor de lluvioso dividido pues entre la suma de lluvioso. Y de igual manera, este valor será para el caso de jugar, de no jugar golf, dado que el panorama es lluvioso. Hacemos exactamente lo mismo con con las otras eh, los otros posibles valores que nos ofrece la clase no predictora como el panorama y por ejemplo en este caso está mal la fórmula, la corregimos y lo mismo en este caso corregimos para que nos dé las probabilidades pertinentes. ¿Qué debemos hacer ahora? Ya tenemos nuestra tabla de nuestras tablas de frecuencias y de probabilidades, en este caso de la condicional, tanto de panorama versus la clase predictora jugar golf. Pues bien, lo que debemos hacer es calcular la entropía para cada una de esas interacciones. Es decir, lluvioso versus jugar golf, nublado versus jugar golf y soleado versus jugar golf. ¿Cómo? Con la misma fórmula exactamente igual que hicimos en el caso de la entropía total de la clase predictora. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente es exactamente igual. Para calcular esta entropía que depende ya de la interacción entre estas dos variables, es exactamente la misma fórmula. La única diferencia es pues que pues, las probabilidades van a cambiar un poco respecto a la otra, pero pues es el mismo escenario. ¿Cuál escenario? Pues volvemos a decir menos la probabilidad, en este caso, estamos en el lluvioso, por el logaritmo de esa misma probabilidad en base 2 menos el logaritmo menos la probabilidad en este caso, que es el valor del no, porque estamos evaluando otra vez la clase predictora del sí o el no, por el logaritmo de esa probabilidad en base 2. Y obtenemos la primera entropía para lluvioso, dando un poquito de color. La siguiente pues es exactamente lo mismo, pero en este caso vamos a copiar la fórmula y lo único que es modificar pues que ya no es la probabilidad de lluvioso sino la probabilidad de nublado, tanto para el sí como para el no. Acá les damos enter, nos va a sacar un error, ya les explico qué pasó aquí. Y copiamos también para el valor soleado. En este caso, nuestra probabilidad va para acá. Y obtenemos otra entropía. ¿Qué pasa acá? Pues básicamente pasa y sucede lo siguiente. Este pedacito de acá da error. ¿Por qué? Porque el valor es 0. 0 logaritmo de 0 es un error porque el logaritmo de 0 no existe. Y entonces aquí debemos arreglar un poco la fórmula y obligarle por defecto que si encuentra un valor, pues que es un error, básicamente. Está mal. Y tenemos que logaritmo, el valor si el error.
Obviamente, pues nos corrige la fórmula, pues básicamente para tocar lo que les decía en la sección teórica. Cero logaritmo de cero se toma por defecto como cero. Eso no da cero, en el cálculo nunca va a dar cero. Pero pues para evitar confusiones y errores de ese tipo que nos salió en el cálculo, pues el algoritmo lo intenta y lo evalúa como cero para poder seguir haciendo los cálculos. Después de esto, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular la entropía general de esa interacción. ¿Qué es calcular la entropía general? Recordemos la siguiente fórmula, que era la probabilidad de la variable por la entropía que obtuvimos, es decir, la entropía ponderada de toda la variable. Aquí tenemos la entropía de solamente lluvioso y su interacción con jugar o no jugar golf. Aquí es la entropía de nublado con jugar o no jugar golf. Aquí es la entropía de soleado con jugar o no jugar golf. Ahora tendremos que calcular la entropía ponderada de panorama como tal, como variable completa, versus jugar o no jugar golf. Básicamente es multiplicar esto que obtenemos aquí por la probabilidad, en este caso, de panorama. Entonces, esto será igual a qué? Esto será igual a la probabilidad de lluvioso por la entropía allá en lluvioso más nublado por la entropía allá en nublado más la probabilidad de soleado por la entropía de soleado. Y nos va a dar un valor de 0.69. Todos estos valores no se pueden salir de uno, acordémonos de eso. Es como una forma de ir midiendo que si nuestros cálculos están o no bien hechos. Ahora tenemos, entonces, esta es la entropía general. Y esta será la ganancia de información. Recordemos que es la ganancia de información. La ganancia de información está definida en literatura como la entropía de los nodos padre menos los nodos hijos y nada. Aquí básicamente estoy comparando la entropía de la clase predictora menos la entropía que acaba de obtener. En otras palabras, es decir, debemos tomar la entropía de la clase predictora y restarle la entropía de la interacción de la variable predictora con la no predictora, básicamente. Eso nos da un valor que tenemos que tener reservado, digamos de alguna manera, para hacer unas comparaciones a continuación. Aquí hemos acabado el primer pedacito de panorama versus jugar golf. Toca hacer las demás variables, es decir, temperatura versus jugar golf, humedad versus jugar golf y viento versus jugar golf, para determinar cuál de las cuatro variables predictoras de esas variables es la cabeza de nuestro árbol de decisión. Entonces, acá haremos temperatura. Vamos a probar un poquito. Aquí será temperatura, humedad y viento. Como les dije anteriormente, para no hacer este video más largo, vamos a llenar primero todas las frecuencias, las probabilidades, dándole formato obviamente a la hoja para que sea un poco más bonito, más estético. Y haremos un corte y mostraremos cómo escoger cuál es el nodo que será el nodo raíz de nuestro árbol de decisión. Lo que hemos hecho es construir las tablas de frecuencias y de probabilidades para cada una de las variables no predictoras que nos faltaban, como la temperatura, la humedad y el viento. Y están acá, en la parte derecha. Y también se hizo el cálculo de la entropía para cada valor y la entropía ponderada de cada variable, también que nos faltaba de temperatura, humedad y viento. Ahora lo que debemos hacer es calcular la ganancia de información. Esto es exactamente igual, la entropía que ya llamamos, que es una entropía general de la clase predictora, menos la entropía ponderada de cada una de las variables. En este caso es aplicar la misma resta entre esos dos valores y obtenemos la ganancia de información de las variables restantes. Al tener esto, aquí ya podemos tomar una decisión para consultar cuál
es el nodo o qué variable se va a convertir en el nodo raíz de nuestro árbol. Comenzamos en la métrica de la ganancia de información o de la entropía. Aquella que nos represente una mayor ganancia de información será el nodo o la variable que será el nodo a escoger como nodo principal. Esto significa que Panorama con .2467 es la variable que más información me está brindando, por la cual me segmenta mayor cantidad de datos, de mi conjunto de datos. Eso significa que mi árbol entonces comenzará con Panorama y tendrá tres caminos diferentes. ¿Cuáles son estos tres caminos diferentes? Pues los tres valores que me ofrece Panorama: lluvioso, nublado y soleado. ¿Qué debemos hacer después de haber obtenido esta información, estos datos? Que debemos segmentar nuestro conjunto de datos, nuestro dataset, por panorama. Eso significa que tenemos que partir nuestro conjunto de datos de un 14, de 14 instancias, ahora se va a convertir en uno de 5, en uno de 4 y en otro de 5. Cada uno será evaluado de manera diferente, bajo la misma regla de la entropía, el cálculo de la entropía, el cálculo de la ganancia de información. Hay que hacer las respectivas tablas de frecuencia, la probabilidad para hallar estos datos de la izquierda. Es decir, volver a hacer esto nuevamente. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ya los cálculos de las probabilidades no van sobre 14 y no van sobre el total de cada uno de los segmentos que nos dio. Obviamente las probabilidades van a cambiar y pues se seguirá construyendo el árbol de decisión. Entonces, lo primero que debemos hacer aquí es partir eh, el conjunto de datos. Entonces comencemos por el lado del brazo izquierdo. Vamos a hacer que sea lluvioso. Entonces lo que vamos a hacer es tomar estas cinco instancias y las pegaremos acá. Eso significa que estas lluviosos ya no voy a leer esta variable lluvioso como tal, sino que ahora tengo que enfocarme en las otras tres variables que me quedan, porque la teoría nos dice que hasta que la entropía, hasta que la ganancia de información sea cero, o la entropía sea cero, o se hayan recorrido las variables que no se hayan tomado, el árbol estará construido. Entonces, eso es lo que comenzaremos a realizar. El árbol resultante hasta el momento, que nos determina que lluvioso, que panorama era la cabeza raíz y que sus valores, o que las aristas, van a ser los valores que panorama nos ofrece, se puede escribir con el siguiente gráfico. Básicamente, panorama será la cabeza, lluvioso será por la izquierda, nublado al centro y soleado a la derecha. Entonces tenemos que coger cada uno de estos bracitos, separar nuestro dataset y volver a hacer los cálculos que ya hicimos al comienzo de la construcción de este árbol. Eso significa que el primer escenario, panorama lluvioso. ¿Qué hicimos? Filtramos por todos aquellos que tengan panorama lluvioso y debemos hacer los mismos cálculos que hicimos cuando comenzamos, es decir, las probabilidades de jugar o no jugar golf, la probabilidad del viento, la probabilidad de la humedad y la probabilidad de la temperatura. En este caso ya no haremos la probabilidad del panorama, pues porque damos por sentado que como todas son pertenecen a es decir, este conjunto está homogeneizado por panorama, que todo el lluvioso sea igual, que todo el panorama es lluvioso. Por lo tanto, ya no es necesario volver a hacer cálculos con esta variable, solamente con la predictora y lo que nos sobre de las otras variables. Para comenzar, entonces, lo mismo, exactamente es igual. Y tomaremos entonces de aquí el formato para que se nos sea un poquito más rápido. Y ya la suma no da 14 porque solo tenemos 5 datos. Entonces jugar es 2 y no jugar es 3. Recordemos este escenario lluvioso. Esta es la suma que nos está dando en este caso. Y debemos, obviamente aquí la probabilidad toca ajustarla, pues porque ya está formulada con la formulación del problema principal, digamos, con la cantidad total de los datos.
Este panorama pues no lo vamos a calcular porque pues no tiene sentido, porque fue un cálculo que se hizo, lo que les contaba, ya la variable está homogeneizada, entonces no es necesario volver a utilizar panorama porque no tiene sentido usarlo. En este caso, la humedad, también alto tiene 3, bajo tiene 2, y hacemos exactamente lo mismo, dividimos en este caso otra vez entre el 43, que es la, ¿dónde está el 43? No es la, sí, 43, 43 que es donde está la variable que divide, que nos da la totalidad. Y calientes son 2, templados son 2, frescos 1, y en este caso también podemos decir que la variable que lo divide es la 44. Correcto. Hacemos los cálculos y podemos ir ajustando las probabilidades y las frecuencias. En el viento son 3, 2 por el no, 3 por el sí. Y esta fórmula para que determine el producto. Básicamente, tenemos que tomar este. ¿Qué cambia aquí también, a diferencia del otro paso? Que la entropía general ya la conocemos. Esta entropía no hay que volver a calcular nada, sino es esta entropía de lluvioso. ¿Por qué? Porque esta fue la entropía que nos dio a calcular lluvioso y jugar sí y jugar no. Eso significa que esta entropía se nos vuelve como la entropía general, de la cual tendremos que restar los demás nodos para saber cuál es la ganancia de información. Entonces, básicamente, podemos tomarla como la información que queremos para tenerla aquí para nuestros cálculos. También eso es lo que vamos el formato de esta para saber qué es lo que de ahí vamos a hacer nuestros cálculos. Vamos a tomar la, la columna que es. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues lo que debemos hacer es replicar las fórmulas de los primeros cálculos que se hicieron para determinar el nodo raíz, ahora para determinar el siguiente nodo por la arista o la rama de panorama igual lluvioso. Pues básicamente y para efectos prácticos lo que vamos a hacer es, vamos a copiar la formulación anterior, la formulación previa, y la vamos a pegar debajo acá para nuestros cálculos. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Pues actualizar la tabla esta de frecuencias para que nos vaya a determinar la entropía de cada uno de los valores de cada una de las variables que aún faltan por visitar en nuestro árbol. Es decir, vamos a volver a llenar esta tabla, a actualizar mejor esta tabla. Entonces, ¿qué tenemos? Temperatura versus jugar golf. En caliente solamente tenemos dos valores de los cuales ambos es jugar golf es igual a no, entonces vamos a actualizarlo inmediatamente. Con templado también tenemos dos, pero se dividen uno y uno, uno para no, uno para sí. Y finalmente en fresco solo tenemos uno para jugar golf y es sí. Entonces acá tenemos uno que nos da 0. Si hacemos la suma rápida de esta nos da los 5, que son las 5 instancias que tenemos en el conjunto en el dataset. Actualizamos acá y observamos que esta probabilidad está mal tomada porque aquí la suma es la suma de estos valores. Eso significa que estas de acá también deben estar efectivamente, están fijas por la sumatoria del periodo pasado. Entonces tenemos que actualizar esto y jugar con las fórmulas y actualizarlas de manera rápida. Este ya lo corregimos, J5051. Y lo mismo acá vamos a corregir porque es la suma de estos dos. Intentemos hacer lo mismo con fresco. Revisemos. Fresco K51, K5051 en ambos. Tenemos la temperatura. Tenemos que hacer lo mismo con humedad y con el viento, con las dos variables que nos faltan. Entonces, en alto tenemos 3 para no y ninguna para 3 para no y ninguna para sí, efectivamente. Y por normal tenemos al contrario, 2 para sí y 0 para no. Actualizamos la probabilidad. Efectivamente está con la fórmula pasada. Ejecutamos acá, ejecutamos aquí.
actualizamos acá y pegamos estas dos en nuestra siguiente columna para que se actualice. J54 y J55, perfecto. Y en viento tenemos, para viento sí tenemos 1 y 1, y para viento no tenemos 1 para sí, 2 para no. Sí, 2 para no. Tomamos esto acá y efectivamente actualizamos nuevamente la fórmula del cálculo de la probabilidad, en este caso pues el total de instancias por el que tenemos que dividir, y ejecutamos. Ahora, los cálculos de la entropía pues son exactamente los mismos, es la probabilidad por el logaritmo en base 2 de esta probabilidad, negativo porque es una resta. Pues aquí no tenemos que volverlo a escribir porque pues está tomado de del paso previo, y eso nos facilita un poco más los cálculos porque pues ya están formulados y a lo que está, por eso es importante pues a la hora de hacerlo en Excel, es como un dato más práctico que otra cosa. Si se trabaja hacia la fila, pues evidentemente está ya formulado, y cada vez que uno intente copiar la fórmula para replicarla hacia abajo, pues es mucho más sencillo de manejar. Lo que vamos a ejecutar acá es, por ejemplo, acá nos está sacando un error y es el siguiente. Está calculando mal la probabilidad porque está haciendo cálculos donde no es. Entonces, revisemos los cálculos, los de la entropía por cada valor de cada variable están efectivamente correctos. Ahora, para calcular la entropía general de la variable es donde están los problemas, porque tenemos que multiplicar, por ejemplo, está multiplicando contra nada, esto tiene que multiplicarlo contra la probabilidad de cada temperatura, en este caso temperatura con la que estoy jugando, y actualizamos. Esto por este caso, aquí exactamente lo mismo, estamos multiplicando por la probabilidad y en este caso es humedad, así que humedad es para abajo. Ya revisamos nuevamente los cálculos para ver qué es lo que está haciendo. Y en este caso es viento, viento por aquí y enter. Revisamos entonces. Caliente, luego de revisar los cálculos, pues hacia ojo de águila, observamos que la probabilidad por la entropía de cada variable requerida para poder calcular esa entropía ponderada por cada variable. En este caso, pues revisamos efectivamente están bien los cálculos y procedemos a arreglar nuestra fórmula de la ganancia de información. En este caso, pues evidentemente está mal ejecutada porque tenemos que tomar la entropía del panorama lluvioso, que ya hallamos menos la entropía ponderada por cada una de las variables que acabamos de calcular. En este caso, vamos a fijar la fórmula para que se pueda ejecutar. Exactamente aquí es lo mismo. Y para hallar la ganancia de información por cada una de las variables de nuestro ejercicio. Es son la E46 y la fijamos. Tenemos acá, tenemos que tomar aquella variable cuyo ganancia de información sea la más alta. Sin embargo, en este caso también se presenta algo particular, y es la forma de determinar qué es un nodo hoja. En este caso, una de las formas es, pues, obviamente recorrer todas las variables del dataset, pero también es cuando la entropía ponderada de una variable nos dé cero, como es el caso de la humedad. O dicho de otra manera, la ganancia de información es la misma ganancia de información de la variable ya escogida. Es decir, este 0.9710 volvió nos dio acá, porque la variable humedad presenta una entropía cero. ¿Qué significa esto? Que todos los datos tienen el mismo valor, 1 o 2 están equilibradamente distribuidos. ¿Qué es equilibradamente distribuidos en este caso para la entropía? Todos tienen un solo valor. Dicho de otra manera, si observamos un poco con más detenimiento, podemos ver que cada vez que es alto, la respuesta es la misma, no. Y cuando es la otra variable, la respuesta es la otra. Eso significa que no comparten variables. Dicho de otra manera, todas las variables del sí son determinadas por una variable, y en caso contrario,
lo opuesto. La otra variable determina el otro valor de la variable no predictora. Cuando la entropía es cero, esto significa que no hay necesidad de hacer más cálculos, sino que por el contrario, luego de tomar esta decisión, el nodo, en este caso humedad, se vuelve un nodo final. ¿Por qué? Porque nos está dando una respuesta categórica y simple. Hemos de realizar los cálculos pertinentes para las otras dos variables, para el panorama lluvioso y para el panorama soleado. Eh, Obviamente por temas de tiempo lo vamos a ver ya calculado y vamos a mostrar el árbol realizado. Para la arista de la derecha o el panorama soleado se ha hecho exactamente lo mismo. Se separó el conjunto de datos por aparte, se calcularon las probabilidades completas de cada una de la ocurrencia de estos eventos sobre su misma variable, es decir, la totalidad. Se hizo el cálculo de las frecuencias de cada una de las variables que nos han visitado versus la variable predictora, en este caso también el conteo da 5, y se calculó exactamente igual la entropía ponderada de cada uno de los valores de cada una de las variables y se hizo el cálculo de la ganancia de información. En este caso, pues, este pedacito de acá, pues, es la entropía, sino que no se sacó en una celda aparte, pero se hizo este cálculo de la entropía y a su vez se realizó el cálculo de la ganancia de información por cada una de las variables. Al igual que en la arista del panorama igual a lluvioso, hubo una variable cuya entropía nos dio 0 y cuyo ganancia de información fue exactamente igual a la entropía del nodo padre, por decirlo de una manera. Y esto nos implica que en este caso viento será un nodo hoja y en el cual ya podemos terminar nuestro árbol por ese lado. Caso especial, la variable del centro, la lista del centro, el panorama anulado. Con panorama anulado pasa algo muy curioso y es que desde el primer cálculo, como nos hemos dado cuenta acá, la entropía es 0. Eso significa que no hay necesidad de hacer los cálculos para esta variable nublado, para este valor de variable nublado, dado que cuando la entropía es 0, eso ya es un nodo terminal, una hoja que no hay necesidad de seguir haciendo cálculos. Sin embargo, pues al hacer solamente por el ejercicio de mostrar cómo se hacen los cálculos, aquí están los cálculos. Y no tiene sentido hacerlo en este caso, es porque si la entropía es 0, pues la ganancia de información no va a ser nula por defecto y todos los logaritmos y todo el cálculo que hay por detrás, evidentemente va a dar 0 y no es necesario hacerlo. Ya de por sí se tendría que dar 0, que terminar. ¿Esto qué significa? Que el árbol queda así. Comenzando por el panorama, tenemos tres escenarios diferentes, el lluvioso, el nublado y el soleado. Si tomamos la línea lluvioso, nuestra variable que va a hacer los nodos terminales será la variable humedad y se determina que si la humedad es alta, se recomienda no jugar y por el contrario si es baja, se jugará. Cuando el camino toma por nublado, inmediatamente se puede jugar. ¿Por qué? Porque básicamente lo vemos de esta manera. Estos son los datos extraídos y todas las variables nos dan jugar igual así. Entonces, por defecto, el árbol terminaría por esa línea ahí. Y en el caso del soleado, tendríamos que evaluar la variable viento para determinar si hay presencia de viento se jugará y si no, pues no se, si hay viento no se juega y si hay viento se jugará. Como vemos en el ejercicio, no es necesario recorrer todo, hacer todo el cálculo hasta que solamente quede una variable con una predictora. Los mismos cálculos de la entropía y de la ganancia de información nos determinan que no hay necesidad de ir más allá para determinar todas las casuísticas de nuestro problema, de nuestro conjunto de datos, nuestro ejercicio. Ahora veremos cómo Python lo hace, porque Python no hace este árbol de A3, sino el algoritmo de 3 que implementa Python siempre sacará un árbol binario. Entonces es un poco diferente. El cálculo los hará casi muy similares, pero el árbol resultante será un poco diferente. Eso es lo que veremos a continuación. Como siempre, vamos a comenzar importando nuestra librería Pandas, porque vamos a la hora de leer nuestro conjunto de datos. Entonces, es lo primero que debemos hacer. En este caso, no vamos a utilizar el train test split, que es el que nos divide la muestra en entrenamiento y prueba, dado que solamente es un ejemplo rápido de cómo Python construye el árbol de decisión. Para el ejemplo, haremos uno posteriormente donde utilizaremos el train y el test como conjuntos separados de datos, pero en este caso es algo más rápido y más sencillo.
Luego de importar nuestra librería, pues debemos añadir nuestro conjunto de datos. En este caso, pues tenemos que tomar el conjunto de datos de la sección que tomamos en Excel, las 14 instancias. Para ello, pues vamos a crear una lista con los valores que tenemos en la hoja de cálculo. Lo que debemos hacer entonces es llamar una variable, vamos a poner el nombre de dataset y he copiado la tabla desde el Excel y lo único que hemos hecho es agregar corchete cuadrado cuando comienza cada línea, cada instancia. Como son textos, ponerlos entre la comilla simple para indicar que es un nuevo valor y cerrar con otra comilla, con otro corchete cuadrado para identificar que es una lista de datos. Ejecutamos. También tenemos que incluir los nombres de las etiquetas de los títulos de la columna. En este caso, lo que vendría siendo los índices para el data frame. Entonces, vamos a ponerle etiqueta y es una serie, un arreglo, ¿cierto? Y en este caso, pues, serán los títulos de nuestras variables. En este caso será, pues, panorama, temperatura, será temperatura, humedad, bien, y nuestro clase predictor vamos a ponerle simplemente jugar y ejecutamos esto también. Ahora bien, tengo una lista, pero la lista no me sirve porque debo trabajar con el data frame para que la librería scikit-learn es mucho más no es mucho más agradable trabajar con este tipo de arreglos como el data frame, como lo hemos visto en videos previos. Entonces debemos convertir esta lista en un data frame. Pues, ¿qué debemos hacer? Básicamente, nuestro data frame será igual a ¿qué? Será igual a, llamando a pandas, a la librería pandas, vamos a utilizar el método dataframe, que lo que hace es convertir una, una lista en un dataframe y que necesita, pues, necesita el nombre del conjunto, que en este caso es dataset, que es este que tenemos aquí, y le vamos a decir que las columnas, un parámetro de las columnas es el nombre del arreglo que tienen las columnas. En este caso, pues será etiqueta. Y lo ejecutamos. Estamos en ejecutar y lo hemos corrido, hemos ya convertido esta lista en un data frame. ¿Cómo lo podemos ver? Es decir, ver el resultado final, pues simplemente imprimimos el nombre del data frame y ejecutamos nuevamente y efectivamente comprobamos que tenemos un data frame de 9 por 14, perdón, de 14 por 5, que son las variables. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues ahora debemos llamar la librería de scikit-learn. Hay un método que podemos llamar indistintivamente el árbol de decisión, pero para poderlo también graficar, que es lo que también que es un punto que queremos mostrar aquí en este video, simplemente vamos a llamar la librería scikit-learn e importamos la librería tree. Esta librería es la que nos va a permitir correr el árbol, construirlo y graficarlo. O sea, tiene esas dos variables, como les decía, no vamos a hacer el train trace split, que también es de la librería de scikit-learn, porque no estamos haciendo un ejercicio, es decir, no estamos haciendo un ejercicio de predicción, sino en este caso solo vamos a mostrar cómo Python construye estos árboles de decisión. ¿Qué debemos hacer luego? Luego tenemos que definir una variable, ¿cierto? Vamos a llamarla árbol, que es del tipo tree, y que lo que va a hacer, vamos a llamar un método que se llama decision tree classifier. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un árbol de decisión de tipo de clasificación. Recordemos que también hay tipos de árboles de regresión. Entonces, le estamos indicando que es un árbol de decisión de clasificación y que tiene como esos son sus atributos. Aquí podemos decirle de todo. Le podemos decir que queremos una profundidad de tantos niveles, que queremos que
que haga cuando encuentre un tipo de dato. Le podemos decir que lo puede también, eso es una cosa que incluía, pero pues no lo hemos tratado aquí, simple y llanamente porque es un poco más allá del temario de la construcción básica de un árbol. Solo vamos a utilizar el parámetro criterion que nos hace referencia a una cosa. ¿Qué tipo de árbol es el que vamos a construir? Por defecto, Python utiliza Gini. Lo veremos en otro video. Aquí vamos a utilizar el método de ganancia de información o entropía. Eso significa que tenemos que decirle que es del método entropía. Esto lo ejecutamos y hemos corrido el árbol. Luego, pues simplemente tenemos que llamar otro objeto del tipo árbol, se llama árbol entropía, y es el que vamos a ejecutar con nuestro árbol recién creado. Es decir, le vamos a pasar el data frame para que haga y ejecute el árbol. ¿Y cómo llamamos este árbol? Bueno, tomamos árbol entropía y vamos a decirle, mire, usted va a tomar el árbol, ¿cierto? Porque es un objeto que ya con el criterio de la entropía, que ya lo construí, y lo voy a entrenar. Fit. Recordemos este método es muy importante, fit. Recordemos que cuando separábamos y hacíamos los otros ejemplos como regresión lineal, regresión logística, entrenábamos con fit y las variables no predictoras, que era x, xtrain, ytrain. Aquí es casi igual, pero vamos a pasarle por datos de x de train, pues lo que tenemos en nuestro data frame sin necesidad de nombrar otro, pues porque es muy pequeño. Pues, ¿qué tenemos que incluir? Pues los nombres de las variables. Entonces tenemos a panorama, tenemos la temperatura, tenemos la humedad y tenemos el viento. Y asimismo nos va a pedir segundo parámetro, pues es dónde está la variable predictora, pues en este caso es jugar, ¿cierto? Básicamente vamos a ejecutarlo. Vamos a cargar la librería y ejecutarlo. ¿Y por qué les muestro esto por aparte? Ya les comento. Y luego vamos a decir, venga, ejecuten el árbol. Y aquí va a sacar un error. ¿Qué me está diciendo aquí? Me está diciendo, yo no puedo tomar estos valores porque panorama, temperatura, humedad, no puedo devolver valores, es decir, no puedo leer no puedo leer estos valores. ¿Por qué? Porque fit entrena datos del tipo numérico. Y si nos fijamos, nuestro data frame es del tipo cadena. Él no puede convertir, en algunos casos dice que no puede convertir cadenas a flotantes, por ejemplo. Le está diciendo, mire, yo no puedo, no sé qué número es lluvioso, no sé qué número es fresco, no sé qué número es sí, qué número es no. Lo que debemos hacer, y es una de las soluciones, es cambiar estos valores. ¿Cómo cambiar estos valores? Bueno, hay una forma que sería dándole un número a cada uno de los valores que tenemos en la pantalla. Es decir, que lluvioso sea 1, que soleado sea 2, que nublado 3. Pero en este caso no es tan sencillo porque podría hacer cálculos de medias y de varianzas con estos números y no tiene sentido porque son variables categóricas y le estamos intentando dar un valor continuo y lo único que estaríamos haciendo es perjudicar el ejercicio. Así que lo que vamos a hacer es utilizar un método. Primero, limpiamos esto. Vamos a utilizar un método de los data frames que es el método getDummies. ¿Qué hace getDummies? getDummies lo que hace es separar los datos, es decir, convierte cada columna, por cada columna que haya, tantos valores haya, generará columnas. ¿Qué significa esto? Sé que suena un poco raro, pero lo explicaré así. Toma la variable panorama y le pone valor 1 donde sea lluvioso y 0 donde encuentre lo demás. Pero ustedes dirán, venga, pero los otros valores se pierden porque si lluvioso lo reemplaza por 1, lo demás es 0, la información se pierde.
Pues no, porque lo que hace es incluir otras dos columnas donde pasa exactamente lo mismo pero con los demás valores. Es decir, nublado, en una segunda columna de panorama tendrá el valor de 1 y lo demás 0. Y en una tercera columna de panorama, soleado será 1 y lluvioso y nublado serán 0. Y lo hace lo mismo por temperatura, por humedad y por viento. Es decir, que en vez de tener un data frame de 14 por 5, vamos a tener un data frame de 14 por 3 de panorama, 3 de temperatura son 6, 2 de humedad, viento y 2 de serían 8, 6, 8, 10. En vez de tener 4, vamos a tener 10 columnas. Entonces, eso nosotros no lo tenemos que hacer propiamente, sería un poco dispendioso y por eso eh, los data frames tienen este método. Entonces, vamos a definir una variable que se llama datos, que serían sus datos separados, y vamos a tomar nuestro objeto del tipo pandas y le diremos get tamis, nos va a decir, venga, como parámetro que necesito, pues necesito que yo le separe, básicamente. En este caso, pues vamos a separar el data frame estos. Vamos a tomarlo de acá para no volver a escribir todo. Lo pegamos acá porque pues el parámetro es básicamente que quiere que le separe, ¿verdad? Quiero que me separe pues el data frame, ¿verdad? Y este data frame pues tiene, solamente quiero que me tome las variables no predictoras, entonces panorama, temperatura, humedad y viento. Acá me está sacando error porque tengo que cerrar el data frame. Bueno, lo que quiero, aquí me quedo abierto el viento y cierro y lo separo. ¿Cómo lo separa? A grandes rasgos y así de una manera un poco tosca de decirlo de una manera, creará columnas, tantas columnas como valores tenga esa columna. Es decir, si panorama tiene 3 valores, me va a crear 3 columnas de panorama. Como temperatura tiene 3 valores, me creará 3 columnas de temperatura. Humedad tiene 2 valores, me creará 2 columnas, viento 2 y así sucesivamente. Si hubiese una variable que tuviera 8 valores diferentes, me creará 8 columnas nuevas. ¿Cómo observo qué fue lo que acaba de crear? Pues básicamente imprimiendo el nombre del data frame que acabamos de crear. Y es lo que les comentaba. ¿Qué hizo? Básicamente creó un panorama lluvioso, una columna, panorama nublado, otra columna, panorama soleado, una nueva columna. ¿Qué tiene interesante? Que estas 3 columnas son excluyentes entre sí, es decir, no vamos a encontrar una columna que tenga lluvioso 1 y soleado 1. Ni tampoco vamos a encontrar una que diga temperatura caliente 1 y temperatura fresca 1 al mismo tiempo. Este es nuestro nuevo data frame con el que vamos a entrenar, como crearlo, el árbol de decisión. ¿Cómo lo creo? Pues básicamente volvimos a lo mismo que teníamos anteriormente. Llamaremos este árbol de entropía, será igual a ¿qué? A árbol, ¿cierto? Que fue donde llamamos la construcción del árbol de tipo, con el tipo de entropía o ganancia de la información, ¿cierto? Y lo vamos a entrenar. ¿Entrenar con qué? Pues básicamente con X y Y. ¿Qué es X? X es el data frame que acabé de crear, que es el que tengo los datos separados. Los tengo, digámoslo de una manera, no tan en el sentido matemático normalizados, pero que sí puede ya trabajar con ellos porque son del tipo numérico, básicamente. ¿Y cuál es mi Y o los valores donde están las variables predictoras? Pues será básicamente la última columna del data frame que creé al comienzo y es jugar. ¿Por qué aquí puedo hacer esto? Porque el Y se está esperando como una variable de clasificación, que ahí sí no importa que venga porque sí o no lo tiene referenciado como una variable clasificatoria. Entonces aquí ya no hay necesidad de crear ni de separar ese tipo de cosas. Solamente tiene que hacerlo uno con las variables que no son predictoras y que hacen parte de nuestro modelo de datos, de nuestro ejercicio como tal. Y ejecuto, básicamente. Aquí yo ya creé mi árbol de decisión. ¿Lo puedo probar? Sí, lo puedo probar. ¿Cómo? Con el método predict. Es decir, si yo le digo acá, creo el predict, le puedo decir, mire, necesito un árbol de entropía, le
pongo árbol, punto, una variable donde guarda el árbol. Entonces, árbol 1, digamos. Que necesito un árbol y le digo el método predict. Bueno, ¿y cómo lo va a predecir? Pues básicamente tengo que insertar una lista, ¿cierto? Un valor de X. ¿Y qué es X? X es este data frame. Significaría que tengo que introducir, para probarlo, un arreglo, una serie, porque pues en el caso de que quieras no incluir uno, si quieres incluir más, pues será un data frame. Pero si solamente quiero probar uno, un data frame de este tipo. Básicamente necesito 3, 6, 8, 10 columnas con ceros y unos. Obviamente, estos tendrán que ser excluyentes, es decir, me sacará un error o no me dará un valor acertado o asertivo, en el sentido de si panorama lluvioso y nublado tienen ambos el valor de 1, o que todos tengan el valor de 0, o que ambos tengan el valor de 1. ¿Por qué? Porque, como les dije, son excluyentes. Eso implica que sí puedo probar el modelo, pero tengo que mapearlo de esa manera, con 10 valores diferentes, donde algunas de las columnas de panorama tengan un 1, tengan un 1, 1, exactamente un 1 en alguna de las 3 columnas, lo mismo para temperatura y humedad y viento, en alguna de las 2 columnas de cada una de sus variables tengan un 1 en una de sus variables y pues 0 en la otra, para que el método predict entienda pues cómo tiene que venir este data frame y poder hacer una predicción con respecto a los valores que uno le introduzca. Finalmente, la gracia del árbol, una de las tantas gracias que tiene los árboles de decisión es que se pueda observar cómo se construye. Para ello, pues Python nos provee una herramienta para graficar este árbol de decisión. A diferencia de la construcción que hicimos en el ejemplo de Excel, los árboles en Python son del tipo binario. Eso significa que él toma decisiones de verdadero o falso y solamente tiene 2 ramificaciones, 2 aristas. Eso significa que no va a salir el árbol como lo construimos en el Excel, que en el primer paso eran 3 aristas de un solo golpe. Eso es lo que vemos a continuación. Para ello, entonces, debemos importar 2 nuevas librerías para la graficación de este árbol de decisión. Para poder graficar nuestro árbol de decisión necesitamos importar 2 librerías nuevas en nuestro entorno de datos. Primero, pues eliminaremos esto de la predicción, que ya no lo necesitamos. ¿Qué librerías son estas? Estas librerías son, en primer lugar, de sklearn. Vamos a incluir .tree, la librería export, al piso, GraphPiece. Esta librería nos va a permitir, es el entorno para poder graficar. Es la que nos va a transformar, la que nos va a mostrar el diagrama del árbol de decisión. Básicamente eso hace esa librería. Y la otra librería que vamos a utilizar es Python+. ¿Qué hace esta librería? Básicamente va a trabajar con archivos del tipo DOT. Los archivos del tipo DOT son aquellos archivos que se usan para los grafos. Como el árbol de decisión es un grafo, básicamente. Lo que nos hace Python+ es proveer una interfaz gráfica tomando los datos de nuestro árbol, de los objetos de tipo árbol que hemos creado, para transformarlo en un DOT, en este archivo de grafos, para que Export GraphViz pueda tomar ese DOT y transformarlo en lo que vamos a ver en pantalla. Ejecutamos la importación de nuestras librerías y vamos con el siguiente paso. ¿Qué debemos hacer aquí? Crear un .data. ¿Qué es un .data? Pues será el archivo, no el archivo, será el espacio de memoria donde vamos a guardar nuestra interacción de cómo transformar el árbol en un .dot. ¿Qué tenemos que pasar? Pues primero vamos a tener que pasar el objeto de tipo árbol que acabamos de importar con el método tree.export. ¿Y qué va a necesitar como parámetros? Pues va a necesitar muchos parámetros. Lo primero es el nombre del árbol que vamos a graficar. En este caso, recordemos que cuando creamos el árbol, este árbol, que lo creamos con el criterio de la entropía, este árbol es el árbol que creamos de ese tipo. Entonces, árbol será nuestro primer parámetro. ¿Qué necesitamos después? Básicamente,
file nos va a preguntar que si queremos guardar nuestro árbol, nuestro gráfico, en un archivo diferente, porque yo lo puedo exportar a un PNG o a un JPG como un archivo aparte, como un archivo, no como una vista en pantalla, sino como archivo. En este caso no lo vamos a hacer, entonces ponemos no o simplemente no lo ponemos, pero pues para que se vea qué tipo de parámetros maneja nuestro método de exportación. Luego nos va a preguntar feature names. Lo que hace feature names es preguntándonos, nos va a preguntar qué es lo que los nombres que yo quiero que salgan en los nodos del grafo, básicamente. En este caso, pues vamos a pasarle una lista, ¿cierto? Una lista de que, pues, como utilizamos nuestro data frame separado, no podemos utilizar los nombres panorama, temperatura, humedad y viento que teníamos en la parte del data frame que hicimos, del primero, de este de acá, porque pues no hicimos no construimos el árbol con estos datos, sino lo construimos con estos de acá, con datos CEP, que es nuestro segundo data frame con el que construimos el árbol. Entonces, en este caso será data CEP, el nombre de la lista que quiero tomar. Pero, ¿qué es lo que voy a tomar de esto? Pues voy a tomar las columnas y quiero tomar los valores, porque eso es lo que yo voy a usar como datos de la lista. También voy a usar class names. Class names, ¿qué es? Básicamente class names es el nombre de los nodos hoja, es decir, jugar o no jugar golf. Puedo dejarlo como si no, pero pues para que tenga un poco más de sentido vamos a poner no jugar y jugar. No jugar y lo vamos a crear como si fuera una listica chiquita ahí. Básicamente esos class names. Rounded, el siguiente parámetro, que es rounded. Rounded es si yo quiero que los números se redondeen, como va a utilizar entropía y este tipo de valores, pues que me lo redondee a 2 dígitos. Entonces, rounded será igual a true para que nos redondee los números que vayan a salir ahí. Y finalmente nuestro último parámetro será fillet. Básicamente nos pregunta si queremos o no que nuestros nodos de decisión del árbol se rellenen dependiendo de los valores que tenga. Esto lo vemos más entendible cuando veamos el gráfico ya en la pantalla. En este caso también pondremos que es un valor booleano, que será true. Y revisamos. Me di cuenta que aquí tenemos un error y es porque el objeto, el método, tiene que llevar el mismo que estamos importando acá en esa librería. Tiene que ir acá. Y en la lista, los datos, el data frame tiene que ser .columns.values y aquí se nos son paréntesis de más. Luego de revisar que nuestra línea de código esté bien, ejecutamos. Y hemos creado nuestro docDat. Ahora llamaremos a Python Plus para ir a graficar nuestro árbol de decisión. Lo que haremos ahora es crear un objeto del tipo gráfico. Le llamaremos gráfico y básicamente ¿qué es? Es llamar plus y llamar un método que se llama graph el piso from data. Un parámetro que lo va a hacer va a tener parámetro un archivo de formato dot para que lo transforme en un gráfico. ¿Cuál es el archivo dot? Pues el que acabamos de crear que es dot-data. También lo que me está diciendo es la transformación de el árbol más características que incluimos en la línea anterior y me lo va a transformar ya como en un gráfico como tal. Ahora bien, tenemos que visualizar lo que hemos hecho. Para eso debemos importar una librería más, la librería IPython display. Vamos a importar image. Image hace image. Básicamente me
muestra en pantalla un gráfico. Eso hace Mesh. ¿Y qué gráfico me va a importar? Pues me va a poner el gráfico que acabamos de crear. Está guardado en memoria, pero pues no lo puedo graficar. ¿Y cómo me lo va a mostrar? Con el método create rayar piso PNG. Básicamente es eh, lo que voy a crear y ejecutamos. Y básicamente nos imprime nuestro árbol de decisión. Como vemos, este árbol no se parece mucho a lo que hicimos en la hoja de cálculo en Excel. Y esto es básicamente por una razón. Python crea árboles binarios, es decir, solamente toma la decisión de true o false, sí o no, básicamente. ¿Qué podemos notar así por encima antes de entrar a la explicación del árbol? Recordemos que cuando le dijimos siempre, bueno, primero nos va a sacar la variable característica por la cual dividió. En este caso, pues en la cabeza será panorama anulado y siempre será, el todo tomará siempre como mayor o menor a 0.5. En este caso, como son variables de 0 y 1, recordemos el data frame que creamos separados, pues una cosa será 0, será un valor y 1 será el otro. Es decir, al llamarlo 0.5, excluye las respuestas y pues nos va construyendo el árbol. Siempre me va a sacar el valor de la entropía en cada nodo. Samples es el número de muestras. Value y ese pequeño, digámoslo, arreglo de dos datos muestra el valor de true y el valor de false. ¿Qué significa? Que si yo sumo value, me tiene que dar el total de samples, básicamente. Y class, lo que hace class es el valor de la variable decisoria. Entonces, por ejemplo, class jugar, en el primer caso vemos que true va hacia el lado. Entonces, si jugar sí, se va por un lado, jugar no, se va por el otro. Jugar sí, entonces, eh, los colores. Los colores básicamente lo que hace Python es blanco, queda cuando las muestras son exactamente iguales. En este caso, cuando la entropía es máxima. Recordemos, por ejemplo, en el segundo nodo, el que hizo humedad alto, tengo 10 muestras. Estas 10 muestras, ¿cómo se distribuyen? 5 por el sí, 5 por el no. Entonces, como es la entropía es máxima, el no es una variable perfectamente equilibrada en sus valores, después muestra un blanco. A diferencia de la del lado, que muestra que las 4 muestras, los 4 samples que hay ahí, 4 se inclinan por un valor, no importa cuál, entonces ese valor se muestra más oscuro, es decir, está predominando más una clase que la otra. La otra, el azul más clarito es lo mismo, o sea, más para la derecha, digámoslo en un sentido, pero no tan visible como el 100% de abajo, sino es un nuevo 5, es un poco más proporcional. Lo mismo pasa con los otros colores. Naranja será lo siguiente, será más esfuerzo por el lado izquierdo y un naranja más suave, pues que la mayoría de las variables, de las muestras se van para un lado, pero no en su totalidad. Ahora bien, vamos a explicar el árbol de decisión, cómo lo hace Python. Pues calcula la entropía, en el caso de la entropía 0.94, por eso se usaba el round para que rondeara. Las muestras son 14 y al igual que en nuestra tabla, la frecuencia es 5 para sí, 9 para el no jugar. Y en evaluada clase jugar. Entonces separa y en el primero lo que hace es separar aquella variable como estaba nublado, recordemos que nublado, no importa que nublado escogiera, jugar era la respuesta decisoria en todas nuestras instancias. Por lo tanto, eso es una variable, es un nodo terminal y lo saca inmediatamente. Al igual que en los otros casos, las 4 muestras son jugar y ese nodo, al ser un nodo final, termina y ya no va más. Aquí tomo 4 muestras, eso significa que las otras 10 restantes quedan en el otro lado. Luego aquí evalúa humedad alto, que es lo mismo, él vuelve y calcula la entropía de los 10 que quedaron. Aquí la entropía es máxima, por lo tanto no colorea el nodo y vuelve a ejecutar lo mismo. Entonces te encuentra que aquí ahí sí hay que tener un poco de cuidado y es que él evalúa en la clase, en el problema al comienzo evaluó jugar, pero aquí ya evaluó no jugar. Entonces hay que tener en cuenta
porque uno puede tender a irse por el true o false, y si no lo marcas pues seguirá siendo el mismo, pero no evalúa siempre la misma clase, entonces uno puede llegar a una confusión. Así va evaluando y si nos damos cuenta, pues cada vez que va separando las muestras es la suma, cada los nodos hijos de las muestras son la totalidad que existía antes. Este es un árbol pequeño en comparación, son solo 14 instancias y llegamos a una profundidad de 5. Para ejemplos más grandes sean mucho más grandes, pero a grandes rasgos así es como Python genera un árbol de decisión. Espero verlos en un próximo video haciendo este mismo tipo de árbol, pero esta vez con el método de G. Gracias y adiós.